las dos generaciones contribuyen a esta generación de nuestra amada Nicaragua y su porvenir con locura azul. Queridísimos televidentes, qué alegría más alegre y qué felicidad más feliz estar nuevamente frente a ustedes, celebrando las fiestas patrias de Nicaragua y de Centroamérica, al igual que nuestro hermano mayor México. El 14 de septiembre estuvimos celebrando un aniversario más de la batalla de San Jacinto y el 15 de septiembre la independencia de Centroamérica de España. Así es que son días de fiesta, son días de recogimiento, son días de conmemoración y son días de reflexión acerca de qué significa la patria para cada una y cada uno de nosotros. El mundo islámico ha estado celebrando, iniciando la fiesta de lo que para ellos es la Pascua, que comienza con la fiesta del sacrificio, que es rememorando cuando Abraham sacrifica al cordero en vez de a su hijo en el monte. Es bueno orar, hacer todo tipo de penitencias. Estamos en el año de la Divina Misericordia, al cual nos fue convocado por Papa Francisco y a quien le damos las gracias todos los días por poder celebrar esta bellísima fiesta de la misericordia. Nicaragua de fiesta, celebrando por todo lo alto al tetracampeón. El chocolatito Román González ha batido todos los récords. Y lo primero que dijo al vencer al mexicano Cuadras en California fue que le agradece a Dios, en primer lugar, a su familia, a Nicaragua, a las oraciones de todas y todos nosotros por él, por su victoria. Pero además es absolutamente humilde al señalar que el grande de todos los grandes se llama Alexis Argüello y que él es su hijo, solamente su hijo que sigue sus huellas. Felicidades, campeón, gran campeón. Chocolatito González, Nicaragua entera está celebrando su extraordinaria cuarta corona en distintos pesos. Es usted un ejemplo de deportista, es usted un ejemplo para la juventud de Nicaragua, que vale mucho la pena alejarse de las drogas y el alcohol y dedicarse al deporte, que si uno lo hace con perseverancia, con constancia, puede obtener los más grandes títulos a nivel mundial. Sean estas palabras para bendecirlo y para celebrarlo a usted y a toda su familia. La otra cosa importantísima que les quería comentar es que el domingo estuvimos en Viva la Ópera, esa extraordinaria puesta en escena de Incanto, el Instituto Nicaragüense del Canto Lírico, del Canto Culto, en donde 4 parejas formidables salieron al escenario del Teatro Nacional Rubén Darío y con una elegancia, un señorío y un absoluto dominio de sí mismos de la escena y del canto, celebraron por todo lo alto esta extraordinaria ópera, más bien fue una muestra de arias de las mejores óperas, las más conocidas del mundo. Así es que todo nuestro amor y nuestro reconocimiento al maestro Alberto San José por haber puesto en escena esta extraordinaria noche de Viva la Ópera. Cuando se repita, les invitamos a todas, a todos ustedes, a asistir de manera masiva al Teatro Nacional Rubén Darío para que la disfruten. Felicitar, por supuesto, a nuestra extraordinaria soprano, Elisa Picado, quien le cantó el himno nacional a Chocolatito González el sábado en la noche en Los Ángeles y al día siguiente estaba en Nicaragua celebrando Viva la Ópera con el resto de sus compañeros. Ahí se destacó muchísimo el barítono Mario Rocha, Laureano Ortega, Miguel Ángel Leitón, estuvo Lidia Peña, Carla Matus, las más grandes del bel canto, del canto lírico de Nicaragua. Esto nos llena de emoción porque estas actividades culturales, estas actividades llenan de alegría el alma y el corazón. Y es bueno que cuando se presentan estos espectáculos, que generalmente son a precios muy módicos, podamos venir también las personas de los departamentos y hacerle un llamado a Encanto para que lleve la ópera también a otras ciudades del interior de Nicaragua, para que más personas puedan aprender de qué cosa es la ópera, qué significa y apreciarla.
Así es que otro tema que les quería comentar es que se acaba el cambio climático sigue impactando al mundo, siguen habiendo inundaciones en unos sitios del planeta y en otros siguen habiendo grandes sequías. Así es que por favor aprendamos a convivir y a no explotar hasta acabar y exterminar nuestros recursos naturales. Seguimos hablando, abogando y levantando la voz por los pueblos originarios, por los pueblos misquitos. Por favor, respetemos la Reserva Indio Maíz, respetemos Bozaguás y que no haya derramamiento de sangre entre los pueblos misquitos y los colonos invasores, que como han denunciado acá en el Pacífico, hay más de 20,000 colonos en su territorio. Así es que el llamado es para la unidad, para la paz, para la hermandad, reubicar a estos colonos, quienes también tienen derecho a vivir y a producir la tierra para poder tener alimentos. La otra cosa que les quería comentar es que hemos estado siguiendo las noticias internacionales con respecto a la salud de Madame Hillary Clinton, a quien le deseamos un total y completo restablecimiento de su salud para que pueda llevar a feliz término la campaña presidencial y convertirse así en la primera mujer presidenta de ese gran país del norte, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Queremos ahora invitar al maestro de la declamación, a ese extraordinario José Arias, para que les interprete La casada infiel de ese grande de la literatura española, ese extraordinario dramaturgo que es Federico García Lorca. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en las copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracoles tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande, de raso pajizo, y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Queridísimos televidentes, estoy muy orgullosa y feliz de contar nuevamente con la presencia del doctor Mauricio Ordocia, quien además es el rector del American College. Con él estuvimos presentes hace pocos días, la semana pasada en realidad, en la entrega del estado de la región en Centroamérica para los centroamericanos. Y por eso queremos hablar con él para que nos diga cuáles son los vestigios. Mauricio, ¿cuáles son las cosas que te han llamado más la impresión en este informe? ¿Y cómo va Centroamérica en el 2016? Bueno, la grandeza de este informe realmente es que acumula una gran cantidad de información proveniente de más de 40 investigadores, más de 60 estudios de investigación y una red de casi 100 universidades, centros de investigación alrededor de Centroamérica y México. Sí. Por consiguiente es un informe muy bien pensado y lo que hace es presentarte
cuál es la situación de Centroamérica en este momento. Sí. Y yo creo que ahí la valoración general es que Centroamérica ha logrado avanzar del 2010 al 2015. Sí. Pero dice el informe que ese avance no es suficiente para remover las causas estructurales de la pobreza, de la exclusión, de la marginación, y que por consiguiente hay que apostar a otros factores. Sí. Es decir, a pesar de estos progresos en Centroamérica, siempre tenemos la mitad de nuestra población en pobreza. Sí. El 60% de los jóvenes entre 15 y 24 años están fuera del sistema educativo. Así es. Es decir, hay una serie de cuestiones que necesitan y requieren un cambio de rumbo, una transformación regional, sí, y que Centroamérica haga una apuesta sobre la cual nosotros podemos hablar con posterioridad. El informe va desarrollando varios capítulos, los diferentes temas. Entonces, por ejemplo, primero da este enfoque general. Necesitamos hacer algo distinto de lo que estamos haciendo actualmente para poder crecer y poder romper esas brechas de desigualdad. Eso es en el ámbito general, pero también se aborda el aspecto, por ejemplo, social. En el aspecto social es importante destacar que hay algunos indicadores que se han movido de una manera positiva, como la mortalidad, la reducción de la mortalidad infantil, pero hay otros elementos de exclusión que siguen profundizándose. Y tal vez lo más grave de todo esto es que la brecha entre los países del norte y los países del sur se sigue agudizando. Es decir, hay un componente más agudo de asimetrías en Centroamérica, que es un componente que a veces llega a dificultar los procesos de integración centroamericana. El otro elemento que yo creo que es central es el hecho de que hay que recordar que estamos viviendo el bono demográfico en Centroamérica. Correcto. ¿Qué significa esto? Que tenemos una población joven que se puede incorporar al mundo laboral activamente. Pero ¿qué es lo que pasa? El tiempo está pasando y estamos perdiendo esa oportunidad por la falta de calidad de nuestra educación y por la falta de pertinencia. De acuerdo. Entonces, el bono demográfico, como se llama, se va a agotar, por ejemplo, para Costa Rica en el 2020. Ya. En el caso de Nicaragua tenemos un poco más de tiempo para el 2035 y Guatemala hasta el 2050. Entonces, ¿qué vamos a hacer para transformar en este periodo de tiempo y aprovechar ese bono demográfico para salir adelante? Esa es la gran pregunta que nos plantea a nosotros el informe. Y yo creo que ahí hay dos grandes apuestas que Centroamérica tiene que hacer. Uno, la apuesta por la educación. De acuerdo. Eso es fundamental. De acuerdo. Hay que recordar que los sistemas educativos, y esto hay que decirlo descarnadamente porque si no, no entendemos, ¿verdad? Se han hecho, por ejemplo, pruebas a nivel internacional y los jóvenes de secundaria de Centroamérica son los que han resultado, imagínate, en el nivel más bajo. Por otro lado, ya hablábamos antes de que un 60% de los jóvenes entre 15 y 24 años están excluidos del sistema educativo. Que ni trabajan ni estudian, además, una tragedia. En el caso de Nicaragua, la proporción de jóvenes que solo trabajan y están fuera del sistema educativo es muy grande, es un 42%. Y que por lo tanto los trabajos que tienen son precarios. Precarios, completamente con bajísimos salarios. Vulnerables, y como tienen una educación muy pobre, ¿verdad? Entonces, a los que pueden aspirar en el mundo laboral, ¿verdad? No tiene una dimensión que permita rescatarlos plenamente de la fragilidad estructural del sistema. Por eso es que la insistencia del informe es que no podemos seguir como estamos, que tenemos que cambiar. Y yo agregaría, entonces, el gran cambio consiste en que transformemos los patrones educativos con los que hemos venido trabajando actualmente en materia de calidad, en materia de calidad de la docencia, calidad de los programas, y que impulsemos entonces un nuevo espíritu en el ámbito centroamericano. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido en esta época que analiza el informe 2010-2014, una Centroamérica que, si bien ha evidenciado algunos progresos, en general se ha estancado. Y eso requiere que haya una nueva expresión de voluntad política, semejante, diría yo, a lo de los acuerdos de Esquipulas II, que nos permitieron arrancar a Centroamérica de la guerra y llevarla a una etapa de paz. Entonces necesitamos esa voluntad que prevaleció en ese tiempo para sacar a Centroamérica de estos niveles de pobreza, de exclusión social, de marginación, y que nos permitan realmente posicionarnos en un lugar distinto. Y para eso es fundamental, aunque no es el único elemento, la educación. Pero ¿qué otra cosa se requiere?
el informe también pone de manifiesto, ahora que está tan de moda hablar de cambio climático, el hecho de que el consumo que está teniendo Centroamérica, ¿verdad?, de su base material, ¿verdad?, evidencia que la capacidad de regeneración de la cobertura vegetal, por ejemplo, está siendo desbordada en un 18%. Claro. Es decir, que está Centroamérica acelerando lo que otros autores han llamado el striptease vegetal. Es decir, Centroamérica cada vez más está perdiendo su cobertura boscosa y cada vez menos tenemos capacidad de responder a la velocidad con que esto está ocurriendo. Entonces, ese es otro campo donde la integración centroamericana, que tiene un subsistema ambiental, puede prestar una colaboración muy grande, ¿verdad? Además de la educación, que es el pilar central de este informe, ¿verdad?, como expectativa donde colocar nuestros esfuerzos, ¿verdad? La integración ambiental es otro elemento que realmente tiene un peso definido y fuerte dentro de este informe del estado de la región. Ahora, ¿cómo hacer para integrar esos órganos? ¿Cómo hacer para que funcionen más bien los órganos de la integración centroamericana? Porque tenemos un Parlacén, una Corte Centroamericana de Justicia, tenemos el SICA, tenemos el CIECA, pero ¿hasta qué punto están realmente trabajando por y para la integración si vemos que cada vez hay más focos de diferencias y de problemas y de ensayos hasta de una guerra armamentista en Centroamérica nuevamente? Así es, yo creo que ahí es importante entender que los procesos de integración, en vista de que se conciben como estructuras también institucionales, brotan de los tratados y de los acuerdos. Entonces siguen siendo los estados los dueños de los procesos de integración en gran medida. Y cuando no hay una voluntad firme de profundizar el proceso de integración, tenés este tipo de fenómenos como los que ocurren en Centroamérica. La Unión Aduanera se propuso desde los acuerdos de Managua de 1960 y hemos seguido girando en una zona de libre comercio, ¿verdad?, en donde los mismos 5 o 6 productos están pendientes hoy como hace 40 años. ¡Qué horror! ¿Verdad? Entonces hay que hacer un cambio de voluntad, de liderazgo, de seguimiento, de supervisión, de monitoreo de los acuerdos de ejecución, una voluntad más práctica, y eso tiene que venir de los estados, ¿verdad? Y en ese sentido, esa es una corriente de mayor compromiso que empuja el informe del estado de la región. Pero también creo yo que es importante destacar que el SICA ha creado organizaciones importantes que están dando la batalla. Y yo me refiero, por ejemplo, al Comité Consultivo, que es un órgano del SICA donde están representados las diferentes organizaciones de la sociedad civil, es decir, el alma de la ciudadanía centroamericana, el alma de la ciudadanía regional, y ahí, por ejemplo, están grupos tan importantes como los grupos de mujeres empresarias, en las que nosotras somos fundadoras del 2005. Un papel tan importante, ¿verdad? Gracias. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es necesario empoderar a esos grupos de tal manera que su voz se vuelva cada vez más vibrante, porque afortunadamente son fuerzas favorables a la integración. Así es. Ellas quieren que haya más integración, de más profundidad, de más calidad, y lo que el sistema debe hacer es abrirse y darle a ellas cada vez mayor participación, de tal manera que los pueblos centroamericanos vayan sintiendo cada vez más que esta es su Centroamérica, que el SICA es su modelo de desarrollo sostenible, que en el SICA pueden depositarse esperanzas para romper estas barreras históricas, estos atrasos, estas anclas que están deteniendo el progreso de Centroamérica. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría, Mauricio, que nos hagas tus reflexiones sobre los símbolos patrios, sobre las fiestas de la patria que recién estamos culminando de celebrar en Nicaragua y en Centroamérica. Bueno, gracias por la oportunidad de poder hacer una reflexión sobre este tema tan importante. Estamos celebrando un año más de independencia, pero yo creo que aquí nos debemos preguntar, ¿realmente somos independientes? Cuando tenemos a la mitad de nuestra población en pobreza, cuando todavía tenemos violencia hacia las mujeres, cuando todavía hay grupos discriminados, cuando estamos terminando con nuestro propio territorio, con el medio ambiente que no tiene posibilidad de regenerarse. Entonces, esas son preguntas fundamentales que nosotros debemos asumir como nicaragüenses. Tenemos que provocar una verdadera independencia cultural, una verdadera independencia ambiental, un verdadero ejercicio de la soberanía humana. Eso es lo que está faltando, más ejercicio, ya no de poderes estatales, sino de soberanía humana, porque es ahí donde reside realmente el poder debe estar depositado en el pueblo, y la verdadera independencia
va a darse cuando, como dice el informe del Estado de la Región, ¿verdad?, se abran las compuertas para que el ser humano pueda alcanzar oportunidades, una vida digna, llena de satisfacciones, con empleo y sin sufrir discriminación. Yo pienso que ese es el gran mensaje que debemos dar en la independencia. Necesitamos la independencia humana. Mil gracias, Mauricio, por regresar a Con Locura Azul. Es una delicia escucharte. Una se puede quedar horas de horas, días de días, escuchando al doctor Mauricio Ordocia con temas tan importantes y de tanta trascendencia para Centroamérica. Tu mensaje para la juventud nicaragüense. Bueno, la juventud tiene una responsabilidad gigantesca, ¿verdad?, en este proceso de transición. Hay que recordar que el alma de los pueblos y de naciones como Nicaragua, que tienen un gran futuro, pero que todavía no logran articularse, es la juventud. La juventud puede ser el gran pilar para forjar verdaderamente un espíritu de nación que nos permita remover los obstáculos y alcanzar las aspiraciones por las que han soñado tantos ciudadanos nicaragüenses. Mil gracias, doctor Ordocia. Para agradecerle su presencia en Con Locura Azul, le vamos a regalar cartas de amor de Carlos Martínez Rivas a Evelyn Martínez. Lo vamos a mandar al ofertón de la colonia. Por supuesto, a Teca Cargo, esa agencia aduanera que en manos de Raquel Rodríguez hace muchas y buenas cosas por Nicaragua, donde el doctor Marlon Paguaga, que nos hace las terapias celulares regenerativas, y a Bioanálisis, donde es grande de las pruebas en este país, porque es un pinchazo que le dan y nada más. Gracias, Mauricio, encantada de tenerte. Queridísimos televidentes, ustedes quédense en esa silla, ya regresamos.